Uso económico. Bueno, lo que ayer recuperábamos hoy lo hemos perdido en una especie de diente de sierra maléfico que afecta al IBEX 35. Hoy el índice general cae 1,09% y se queda en 9.859,2. Pues eso, hemos perdido los 9.900. Algunos valores han aprovechado el día. Es el caso de Acciona, 3,31 arriba, IAG 2,21 arriba o Grifols 1,97 arriba. En el lado del rojo, donde preponderan las manos vendedoras, pues ahí está AENA, la que más pierde en el día de hoy, 2,54, Ferrovial 2,30, Amadeus 2,10 abajo. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que seguro más les va a interesar de la tertulia económica que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape detalle. Bueno, y en esa tertulia económica hoy tenemos que hablar de algunas cosas pues un poquito a fondo, porque resulta que la inversión minorista en letras del Tesoro roza los 24.000 millones y sigue a buen ritmo, a pesar de que ya saben que los tipos de la renta fija han declinado o empiezan a declinar o no pintan ya como antes, pero ahí están, 24.000 millones. A algunos les parecerá poco, dado que los depósitos en banca en España ya saben que no se remuneran o empiezan a remunerarse, pero muy poquito. En segundo lugar, hombre, esto es interesante. Resulta que a los trabajadores del Banco Central Europeo les hacen una encuesta para preguntarles cómo ven la gestión de la presidenta con los tipos de interés. Y va y suspende. El sindicato de la entidad dice que el 50,6% la ha suspendido. Me pregunto yo qué pasaría si esto se hiciera en la banca española. Bueno, no sé. Les presento ya mejor a nuestros invitados hoy. Don José Luis Fernández, que es jefe de análisis y estudios del sindicato USO. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Digo muy buenas tardes porque se ha fijado cómo crece el día ya, ¿no? Sí, hombre, ya vamos creciendo. Vamos hasta de aquí al 21 de marzo, todo es crecer. Todo es para arriba. Don Santiago Sánchez, economista y profesor universitario de materias económicas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. Vale. Hablemos del IBEX. Nos hemos alejado de los 10.000, hemos perdido los 9.900, parece que manda la duda. Y eso pasa mientras en Wall Street la verdad es que están columpiándose de máximo récord en máximo récord. ¿Qué pasa? Pues es cierto que nos hemos quedado hoy a la cola dentro de los mercados europeos, aguantando el soporte del 9.800 y mientras no lo perdamos y tengamos que pensar en acudir al soporte que tenemos en el 9.600 iremos bien. En Wall Street el tono es positivo, con presentaciones de resultados de las compañías norteamericanas, aunque todavía aproximadamente el 10% ha presentado resultados, queda mucho, pero con buen tono y sobre todo sin generar decepciones, que es algo muy importante. Y en Asia pues tenemos al Banco Central de Japón manteniendo su política ultralaxa de tipos de interés, lo cual acompaña también una perspectiva de inflación razonable del 2,4 y una mejora del crecimiento de Japón. En China estamos viendo cómo se va a dotar un impulso fiscal que tendrá consecuencias mejores o peores, lo veremos. Y aquí en España pues tenemos al ministro de Economía reuniéndose con los bancos intentando desatascar la ley de estabilidad de la autoridad financiera que se quedó pendiente en la anterior legislatura, viendo cómo coordinan con los bancos la gestión de los fondos europeos que vienen a través del ICO y a través del BEI, y con noticias como el Gran Premio de España, con una aportación de Fórmula 1, con una aportación interesante en dinero, en previsión de generación de recursos casi el doble de lo que aporta el Gran Premio de Cataluña. Es decir, jornada interesante y sin un rumbo todavía definido. Bueno, José Luis, yo creo que son muchas cosas, pero seguramente yo creo que lo que está claro es que los mercados americanos, Wall Street ha pegado un tirón fuerte, los mercados europeos han vuelto también hacia arriba, los asiáticos, y nos hemos quedado rezagados. Empezamos muy fuerte el lunes para pegar un frenazo potente, ¿no? Esta es la realidad que hay. Yo creo que hay varias situaciones que tienen que ver con las tensiones inflacionistas, es decir, todo el mundo ve que la inflación puede volver a repuntar y puede volver a repuntar en nuestro país. Ese tipo de situación que tiene que ver con el precio del petróleo, donde vuelve otra vez a pegar para arriba, y sobre todo el conflicto de las materias primas o los elementos necesarios para la industria con el conflicto en el Mar Rojo, ¿no? Es decir, que Estados Unidos y el Reino Unido han vuelto a pegar, bueno, a tirar unos cohetitos, ¿no? Allí en Yemen, y esta situación se complica, ¿no? Es decir, no porque vaya a haber un desabastecimiento, sino porque van a tardar tiempo en llegar esos productos, ¿no? Y ahí va a haber un gap
en ese sentido. Eso va a encarecer los costes, los fletes van a subir y eso va a hacer que los precios también se incrementen, ¿no? Con lo cual, yo diría incertidumbre y compás de espera. Bueno, datos europeos. La confianza del consumidor en la eurozona. Hombre, ha subido 1,1 punto, poca cosa, pero podía haber sido peor. Muy en línea de lo que comentaba José Luis, es decir, al final es el termómetro de las expectativas que tienen los agentes sobre el desempeño de la economía europea y es un dato que empeora el dato anterior, situarnos una tasa negativa de menos 16,1. Además, es una data muy inferior a la media que tiene este indicador desde el año 1985, que está en el 10,4 aproximadamente. Con lo cual, persistencia de inflación, persistencia de tipos de interés altos, depresión de la demanda interna en algunos países del centro de Europa, pues genera un entorno que no es el más positivo y termina trasladándose pues, a estos indicadores de coyuntura que nos van un poquito anticipando el termómetro y el sentimiento de los consumidores y de las empresas. No, y sobre todo, además, añadir ahí, yo creo que la situación de Alemania, ¿no? Que es muy determinante precisamente en el conjunto de la eurozona, ¿no? La eurozona son muchos, pero hay uno que es muy grande, ¿no? Y es su locomotora. Entonces, cuando a la locomotora le falta un poco de combustible, se gripa un poco o se constipa, se resiente todo el conjunto, ¿no? Y yo creo que lo que estamos viendo en Alemania, que hay un frenazo potente a su economía, va a lastrar y eso también hace que la confianza disminuya y por tanto esta situación, hombre, no vamos a precipitarnos, pero desde luego no está para tirar cohetes, ¿no? Entonces yo creo que esta situación es realmente preocupante, ¿no? A mí me preocupa, ¿no? Que Alemania no tire, ¿no? Porque si Alemania no tira, a ver quién nos compra, ¿no? Pues sí. Bueno, hablemos de Financial Times. A mí no me gusta mucho, lo tengo que admitir, porque de vez en cuando pues hace unos artículos sesudos y críticos que la gente valora, que está muy bien, pero de vez en cuando hace unas entrevistas sin repreguntan. ¿Saben lo que quiere decir esto, no? Pues que el que paga, el que compra la página de la entrevista, decide qué preguntas se le hacen y sobre todo las que quiere contestar. Y no. Eso ha sucedido con Pedro Sánchez muchas veces en Financial Times, en otros sitios no se lo consentirían. Pero es cierto y verdad que ahora el templo del periodismo económico británico dice que cuidado que en España se van a producir fuga de capitales como la principal consecuencia del grave deterioro institucional que se está produciendo en nuestro país con la amnistía como gran frente de batalla. Las decisiones en política económica tienen consecuencias, pero también lo tiene el deterioro institucional de un país y la inseguridad jurídica que se genera. Y este es un caso ejemplificante sobre esto. Es decir, que en los 9 primeros meses del año 2023 la inversión extranjera haya caído un 23,3% comparado con los 9 primeros meses de 2022 es un síntoma muy claro. Que la encuesta de Bank of America, entrevistando a gestores de fondos de inversión y que situaran a España como el peor país para invertir en 2024 o el peor mercado para invertir en el año 2024, es sintomático también. Es decir, al final la inestabilidad del gobierno, la debilidad, la dependencia que tiene de unos socios que solo generan incertidumbre e inseguridad, pues condiciona mucho la percepción que se tiene de nuestra economía. Si a eso le añadimos que tenemos un populismo fiscal y una improvisación fiscal alarmante para las empresas, caídas de productividad alarmantes también en los últimos 5 años, es decir, no solo nos recuperamos, sino que nos alejamos de la productividad que tienen los países más competitivos de Europa, cuando nos encontramos que no somos capaces de ejecutar los fondos del mecanismo de recuperación, que nos dejamos dinero sin ejecutar de los fondos estructurales. Es decir, el contexto es complejo y si eso el gobierno responde pues traspasando sus propias líneas rojas, o la vicepresidenta, pues utilizando un lenguaje que muchas veces nos hace sentir como si tuviéramos una anemia intelectual los españoles, pues todo eso no ayuda ni contribuye en absoluto a generar el marco predecible, estable, competitivo para que inviertan las empresas en España, y eso es preocupante. Bueno, ese es el marco, ¿no?, que has definido, Santiago, perfectamente, ¿no? Yo leo un parrafito de ese artículo del Financial Times, ¿no? Sí. Hombre, eso lo leen como 2,2 millones de personas, o sea que, hombre, que alguna... De las personas más influyentes del claro, planeta. La gente que se dedica a esto, a invertir, a hacer negocio, es decir, bueno, que mueven capitales... Bueno, dice, la inseguridad jurídica tiene un alto precio a nivel económico. La incertidumbre que ha generado la herida amnistía que pretende aprobar el gobierno de Pedro Sánchez para hacer borrón y cuenta nueva a los condenados por el Procex se está traduciendo en un menor volumen de inversión en España, tanto de los empresarios españoles como de los extranjeros. Es decir, que es que ni los nuestros se fían
Y estamos viendo, no quiero recordar el caso de Ferrovial y la que se montó porque hablaba de la inseguridad jurídica y la incertidumbre, ¿no? O Repsol, que ha amagado, o veamos yo todavía, hombre, no sé si en Davos hay muchas salas, pero desde luego, vamos, yo no me he reunido nunca, digo, en el sindicato, que no somos muy grandes, o sea, ni tenemos grandes, hombre, pero una salita un poquito acondicionada, por lo menos con unas botellitas de agua, unos vasitos, un folio, ¿no? Pues si alguien quiere tomar una nota, es que parecía, yo qué sé, ¿no? Esto dice, al cuarto de los castigos, ¿no? Te meto ahí en el rincón de las escobas, ¿no? Es decir, es que es una cosa tremenda, ¿no? O sea, la imagen de esa reunión hacia afuera me parece que es todo un síntoma, ¿no? Y las caras que tenía el personal, ¿no? Entonces, bueno, esta es la situación que hay. España yo creo que deja mucho que desear y sobre todo, ojo, que si no viene inversión, la propia y la extranjera, no se dinamiza la economía. Y si no hay dinámica económica, si no crecemos, si el PIB no crece, si nos estanca, el empleo se resiente. Y eso al final acaba empobreciendo a esta sociedad que ya está bastante empobrecida. Menos trabajo, menos salario y esta es la realidad, ¿no? Es decir, tenemos mucha gente trabajando, sí, pero ¿cuánto tiempo trabajan y cuánto cobran por ese trabajo que realizan? Cada vez menos. José Luis, hay bancos, el Banco Central Europeo, donde los trabajadores puntúan a los dirigentes, en este caso a Christine Lagarde. Le han preguntado a los trabajadores del sindicato, o le ha preguntado a los trabajadores del BCE, ¿qué tal lo está haciendo con los tipos, la jefa y tal? 50,6% dice que lo está haciendo mal. Bueno, es decir, esto es una buena práctica, es decir, el que se haga a los trabajadores pensando en el conjunto que son los técnicos del banco, es decir, son la gente que hace los informes, o sea, no estamos hablando de la persona que está en la ventanilla, o también es un trabajo súper digno, ¿no? La persona, los encargados de la limpieza, que puede decir, bueno, es que es una déspota, ¿no? Y trata mal a la gente porque entra allí a grito. No, estamos hablando de la gente que hace su trabajo y está viendo que el resultado de ese trabajo no se adecúa con las decisiones que está realizando el banco. Esto es como si en el Banco de España, los técnicos del Banco de España hiciesen sus informes, que son estupendos habitualmente, ¿no? Bueno, y en este caso pues sí que parece que hay una cierta sintonía. En algún momento recordar que tampoco lo hubo aquí, ¿eh? Aquella época de Mafo, este chico que estaba por ahí funcionando y que no se llevaba algún pequeño huerto. Entonces, me parece que es muy significativo, ¿no? No se puede estar nadando y guardando la ropa. Es decir, yo creo que tenemos un problema con Europa, que toma muy tarde y muy lento las decisiones. Y nunca sabe si van a ir o van a bajar. Parecen gallegos en vez de europeos. Y eso no quiere decir que los gallegos no sean europeos, ¿eh? Pues es preocupante. Es decir, a la gestión, digamos, externa de Christine Lagarde, donde no fue lo suficientemente previsora y anticipando con eficiencia la situación de la inflación, reaccionó tarde, pues se une una circunstancia interna que viene a través de esta encuesta de los empleados del Banco Central Europeo, que además tiene algunas variables preocupantes, es decir, que muestren preocupación o insatisfacción por la carrera profesional, por la captación de perfiles dentro del Banco Central Europeo. Es decir, son circunstancias que demuestran un malestar interno, insisto, que se une a lo externo. Y si el prestigio de esta institución, que debía ser ejemplificante, pues se ve deteriorado por esta gestión también interna, pues yo creo que no son buenas noticias, sobre todo porque, insisto, que es un regulador, o sea, una institución tremendamente importante para Europa en todos los ámbitos. Bueno, nos vamos a España porque me gustaría comentar que la inversión minorista en letras del Tesoro roza los 24.000 millones. A algunos les parecerá muchísimo y a otros muy poco. ¿Cómo lo ves? Pues es consecuencia de las subidas de tipos que hemos vivido, de la remuneración que están generando las letras y la falta de alternativas en los depósitos a plazo en las entidades financieras que puedan competir con la remuneración que dan las letras. Hay cuestiones que son claramente significativas y es el peso que ha ganado el minorista residente español en el porcentaje de los tenedores de deuda pública, en este caso de letras del Tesoro, que ha pasado desde representar prácticamente el 4,5% a estar por encima del 30%. Y si lo comparamos con los no residentes, se ha invertido totalmente. Antes tenían el 54% de las letras y ahora están en torno al 24%. Es decir, ha habido un trasvase de tenedores de letras del Tesoro
desde fuera de España a lo que es el inversor nacional. Y eso lo que demuestra es el atractivo que ha tenido. Le da una estabilidad que nunca había tenido la sin duda, sin duda. Y eso se mide en el coste, en la prima que se paga por las letras. En la medida que haya más gente, más minoristas, residentes españoles que sean tomadores y tenedores de esa deuda, es decir, da mucha más tranquilidad, ¿no? Recordemos siempre el ejemplo italiano. Italia siempre con una deuda por encima del 100, decir, tranquilos, la tienen los italianos, ¿no? Es decir, no está en manos de... Entonces, claro, ese es el problema, ¿no? Es decir, cuando tú tu deuda la tienes a gente a la que no puedes controlar, me da igual, un grupo de inversión, otro país, o sea, los chinos, por ejemplo, tienen mucha deuda española, ¿no? Con lo cual nos pueden apretar en cualquier momento a la hora de los vencimientos. A mí me parece que la gente busca refugios, y busca refugios seguro. En época de incertidumbre, buscar situaciones, bueno, de alguna manera de estabilidad. Estamos viendo la bolsa, hoy hemos visto el leñazo que se ha pegado, quiero decir que es que empezó muy fuerte el lunes, pero hoy otra vez para abajo, estamos por debajo de los 9.900. Oiga, es que acabamos el año por encima de los 10.000, 10.100, bueno, estábamos como una moto, ¿no? Es decir, esto va estupendamente y de repente fuera. Claro, la gente no está para arriesgar sus pocos ahorros, ¿no? ¿Dónde lo tengo? Letras, que es un valor seguro, y además todavía están en una situación donde están por encima, su rendimiento por encima de la inflación, con lo cual ganas dinero. Es decir, si hemos acabado la inflación en el 3,1 y están retribuyendo al 3,25, 3,26, oiga, pues algo gano seguro, ¿no? Mientras que si me lo dejo en casa, lo juego en bolsa, puedo ganar o lo puedo perder todo, ¿no? A mí me hace mucha gracia algunos anuncios que salen ahora en la tele donde dicen que el invertir es un riesgo, o sea, que usted lo puede perder, ¿no? Por lo menos ya te avisan. Ojo con las inversiones que a lo mejor no te salen bien, ¿no? Bueno, vamos a ver, contratación pública. El Gobierno ha regularizado a 294.000 funcionarios que estaban en situación precaria y ha elevado la plantilla pública pues a un 11%, cerca de 3 millones de funcionarios. Y le echan la culpa a las comunidades autónomas. Bueno, hombre, seguramente donde más funcionarios hay en el conjunto son las comunidades autónomas, que son los que tienen más administración, con lo cual es una cuestión puramente porcentual. Aquí la cuestión de fondo tiene que ver con que Europa ha dicho, oiga, a ver si ustedes cuentan bien. O sea, aquí venimos que Europa otra vez más nos viene a decir, oiga, ¿estos qué son? O sea, todos estos empleados públicos, que no funcionarios, que tienen contratos de menos de 6 meses, ¿por qué no los cuentan? Cuéntenlos. Todos aquellos funcionarios, que ahí sí que puede estar, que están en prácticas, es decir, cuando una persona aprueba la oposición, no toma posesión firme de manera inmediata, hay un periodo de prácticas. A esos tampoco los estaban contando. Entonces, ¿eso es donde están? Seguridad social. Claro, sí, no, pagaban todo. Es decir, son contratados laborales en muchos casos, no otros funcionarios en prácticas. Eso es lo que ha dado ese saldo, ¿no? Bueno, no olvidemos que el Gobierno, que tanto habla de estabilidad en el empleo, tendría que empezar a mirarse lo que pasa en el ámbito de la contratación pública, ¿no? Donde la tasa de temporalidad está por encima del 30%. O sea, mucho de este que se ha contabilizado ahora como empleo público, son cerca de 300.000, son precarios. Son gente con contratos inferiores a 6 meses, la gran mayoría de ellos. Oiga, vamos a decir, ¿por qué no saca usted las plazas? ¿Por qué no saca usted las plazas a concurso? ¿Por qué no accedemos a la función pública por igualdad, mérito y capacidad? Qué cosa tan simple y tan bonita, ¿no? Para tener realmente servidores públicos y no enchufados públicos. Santiago. Lo ha explicado José Luis perfectamente. Por añadir alguna cosa más. Este cambio metodológico que se ha producido viene vinculado al plan de recuperación que pactamos con Bruselas, es decir, donde se nos pedía que hiciéramos una reforma de la administración de la función pública. Y para evaluar la función pública y poder acometer reformas, lo primero es saber cuántos empleados públicos realmente tienes. Curioso que sea Escrivá al final el que acabe aflorando este informe que primero dependía del Ministerio de Hacienda. Y comparto con José Luis, al final, esto lo que refleja y revela también es la precariedad que existe en la administración pública y que muchas veces se carga sobre el sector privado, pero no se miran hacia adentro y analizan la situación de precariedad que tienen pues mucho personal que está en la administración. Entonces pedimos un esfuerzo al sector privado, pero no nos lo aplicamos al sector público. Incrementamos el número de ministerios, el número de asesores, duplicamos los que tenían en su momento, pero sin embargo hay cosas que no somos capaces de acometer. Pero eso tiene que ver mucho con la dedocracia y no con la meritocracia. Sin duda. Sí, me parece que esto es muy importante. Es decir, yo estoy encantado de que haya funcionarios públicos. Y digo funcionarios que lleguen por igualdad, mérito y capacidad, y sobre todo porque creo que en algunos ámbitos hacen falta más.
Puede parecer, y reponer plantilla. Y reponer, las tasas de reposición. Tenemos una función pública que está muy envejecida, mayoritariamente, pero todos nos quejamos que vamos al Servicio Público de Empleo y no hay gente para atendernos. Vamos a la Seguridad Social y no hay gente. ¿Dónde están los que va usted a contratar? Se ajustan las plazas de oposición, no haga contratos temporales para cubrir temporalmente esas vacantes, señor Escrivá, en su día, y ahora la nueva ministra. Hablemos de la sanidad, hablemos de la educación. O sea, esto de los planes de refuerzo que se saca, pero si esto está todo inventado, ¿no? Si es cuestión de tener plantilla y dedicar más horas a matemáticas y no hacer encaje de bolillos. Digo, con todo el respeto al encaje de bolillos. Y menos tiempo a hacer los rótulos esos que dicen solo se atiende con cita previa. Sí, sí, hay porque que volver como resulta que tienes un sistema informático que da asco, pues la gente se frustra. Y hay mucha gente frustrada que nos ve y que me escribe. Bueno, hablemos del melodrama Grifols. Han pasado 2 semanas y el primer comunicado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores está todavía caliente. ¿Y qué dice ese comunicado? Que ellos por ahora no han encontrado evidencias de que, en fin, la información pública de la compañía pues incluya errores de bulto, pero tampoco se moja muchísimo. No se moja absolutamente nada. Es decir, es un comunicado, en mi opinión, en algunos aspectos decepcionante, porque ni confirma nada, ni desmiente nada, ni aporta nada nuevo que no sea decirnos 15 días después. 15 días después, que está analizando la documentación que le ha enviado la compañía, que puede necesitar aclaraciones posteriores, que la información que ya ha presentado la compañía es conforme a la normativa, obviamente. Es decir, no nos si no la hubieran admitido. Efectivamente, es decir, que el auditor tiene que hacer su trabajo, que los administradores tienen que conseguir que las cuentas financieras sean una representación fiel de la imagen de la empresa. Es decir, es un conjunto de obviedades que no termina de resolver absolutamente nada, y me temo que el valor pues seguirá envuelto en esta situación de incertidumbre y de volatilidad, insisto, en la que los mercados están escrutando absolutamente toda la información que hay alrededor de Grifols. Parte de la empresa, por parte del regulador y por parte de lo que pueda venir del auditor. Bueno, pues menuda imagen damos. Sí, no, en cualquier caso, yo creo que también hay una huida hacia adelante por parte de la Comisión Nacional de los Mercados, diciendo que ahora va a investigar el comportamiento de Gotham, ¿no? Es decir, a ver si ha habido ahí alguna intencionalidad. Bueno, pues bien, o sea, una compañía alemana, más allá de tal. Más allá de las evidentes. Sí, de las evidentes, y como decimos ahí coloquialmente, el pelotazo que se han pegado. Pero bueno, sí. Alguien se lo ha llevado, pero bueno, bien. Es decir, si no hay ninguna ilegalidad, pero ¿para qué está el regulador del mercado, no? Si no actúa, y actúa en su momento, es decir, regular a toro pasado. Ya. Bueno, hablemos del petróleo. El petróleo por primera vez este año está por encima de los $80. ¿Preocupación? Preocupación por los riesgos geopolíticos que hay en la zona y que se pueden extender. Ese es realmente el gran problema. Y se está viendo también el incremento y la influencia que tiene sobre el proceso inflacionista el encarecimiento de los fletes, que ya lo hemos visto, como se han encarecido un 300%. Y no podemos olvidar que es que el 30% del comercio de transporte marítimo pasa por ahí, pasa por el Mar Rojo. Entonces es una zona crítica y lo que hace falta es estabilidad y certidumbre, sin duda. Bueno, pero yo creo que seguramente pueda subir un poco. Yo creo que no va a haber grandes subidas, ¿no? del crudo, ¿no? Es decir, bueno, porque ahí hay muchos componentes, ¿no? Seguramente a Arabia tampoco le interesa mucho, porque también está Rusia por medio, es decir, que ahora esto de la OPEC Plus, donde Rusia juega también, ahí hay todo un conglomerado de cosas, ¿no? Y de intereses. Entonces yo creo que se puede quedar en torno a los 80, que está ahora 85, 90, yo creo que no va a haber una cosa escandalosa. Lo que sí que está claro es que eso se va a encarecer, que puede haber, no digo situaciones, insisto, de desabastecimiento, pero de luego es una ralentización. Y este es el drama, ¿no? Es decir, hombre, un flete que salga de China hasta que llegue al puerto de Valencia, pues puede tardar 15 días más, ¿no? Y eso algunas empresas lo van a pasar mal, ¿no? Y ser 10 veces más caro. Por supuesto. Bueno, la solución china es darle también a la maquinita de los billetes. Tienen un problema, están estancadísimos, tienen una crisis inmobiliaria y han decidido pues que para salir al rescate activar 2 billones de yuanes que le van a inyectar a modo de apoyo artificial a su economía. ¿Os gusta la idea o no? Me parece un parche del corto plazo que no resuelve el problema del largo plazo que tiene China. Veremos el comportamiento que tienen los mercados. Desde luego, el objetivo es estabilizarlos y que no haya salida de capitales de China mediante la inyección de 280.000 millones de dólares, prácticamente desde cuentas extraterritoriales de las empresas públicas chinas. En mi opinión, China tiene un problema claro en el sector inmobiliario,
que además es un sector que es pues un tercio prácticamente de la inversión que se hace en China, y ha decrecido un 10%, y eso tiene consecuencias, con una financiación muy potente y en algunos casos no bien dada detrás. Hay un exceso de oferta de vivienda en China y eso deprime los precios, y luego hay una inversión en la industria manufacturera que también se está cayendo. ¿Por qué? Pues porque no venden las exportaciones. Si Europa no te compra, si Estados Unidos no te compra como antes y tú no eres capaz de asumir tu producción, pues también tienes presión deflacionista porque no eres capaz de poner en el mercado toda la exportación. Los problemas de China precisamente la demanda interna, ¿no? Que está bajo mínimos. Y algunas cosas que están decidiendo, por ejemplo, rebajar el precio de las plataformas solares a la mitad para arrasar. En fin, no tenemos tiempo para más. Mi agradecimiento por su visita y a ustedes les espero en la redacción abierta.